Bien, jóvenes, pues esta semana nos toca realizar la tarea número 14 y la tarea número 14 tiene como título Notación científica. Entonces vamos a trabajar nosotros los números para poderlos convertir a notación científica. Bien, la notación científica se utiliza para nosotros para poder escribir o reescribir de una forma diferente los números, pero aquellos números que sean muy grandes, como en este caso este número, que es muy grande, estamos hablando de 37.200.000, o este que todavía es más grande, que estaríamos hablando de 40.000.000.000, o también puede ser para números muy pequeños. Por ejemplo, como este que estamos hablando, de que aquí son 36 décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 10 millonésimos, ¿verdad? O también este, que serán 15 décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos. Entonces, ya sea para reescribir de una manera más concreta, más pequeña, más reducida, números muy grandes o números muy pequeños. Números muy pequeños son cercanos a cero. Entonces aquí dice 0.00036, son casi muy cercanos a cero. Casi no es nada, pero es un número muy pequeño. Pero también existen los números muy pequeños. Entonces, la forma de escribir una notación científica debe de llevar un número, que sería un solo dígito, así, un solo dígito. Luego debe de llevar un punto decimal. Después debe de llevar decimales. Normalmente a lo mucho lleva 4, pero puede llevar uno, puede llevar 2 o puede llevar 3. Se le agrega la extensión por 10, siempre porque nosotros utilizamos la base 10. Y aquí en la parte de arriba va a llevar un número que se le conoce como exponente. Bueno, pues este número lo que nos va a representar va a ser el número de veces que movamos el punto decimal hasta llevarlo a este formato. Fíjense, entonces, antes del punto decimal solamente debe tener un solo dígito, o sea, un solo número. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, que dijimos que era 3 millones, a ver, son 37.200.000. ¿Cómo se escribiría este número en notación científica? Bueno, primero, este número, como aquí dice que vamos a mover el punto decimal, este número no tiene punto decimal. Bueno, todos aquellos números que no tengan punto decimal porque son muy grandes, vamos a considerar que el punto decimal está al final, o sea, está aquí, siempre al final. Y entonces lo que vamos a hacer es que este punto decimal, como ocupamos que el punto decimal esté después de un número, este número debe ser significativo, no puede ser cero. Entonces este punto decimal lo vamos a tener que llevar hasta aquí. Y vamos a ver cuántas veces lo vamos a mover pasando por los números. Miren, entonces si aquí estábamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces lo vamos a mover para que llegue hasta acá. Una vez que este punto decimal llegó hasta acá, entonces nos va a quedar el 3 puntos aquí, 3.72. Los demás ya no los pongo porque esos ya no cuentan. Recuerden que los ceros en los decimales ya no cuentan. Y vamos a decir por 10, pero como lo moví 7 veces, entonces aquí lo vamos a poner por 10 a la 7. Quiere decir que este número, 37.200.000, es igual a 3.72 por 10 a la 7. Cuando nosotros movamos el punto decimal hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. El número de veces, pero positivo, así como está aquí. Hacemos lo mismo acá. Como no tiene punto decimal, consideramos que está al final. Pero tenemos que llevarlo hasta aquí, después del 4 para que nos quede una cifra significativa. No lo podemos llevar hasta acá, por ejemplo aquí, hasta aquí, porque si lo llevamos hasta aquí, aquí tendríamos que agregarle un 0 y el 0 no es una cifra significativa. Entonces tiene que ser hasta aquí, hasta aquí. No lo podríamos llevar aquí, por ejemplo aquí, porque antes del punto decimal en los enteros nada más debe haber 1 y aquí habría 2. Entonces tampoco no es válido. Entonces tenemos que traerlo hasta aquí, el punto decimal, de estar al final, porque este no tiene punto decimal, y los números que no tengan punto decimal se les coloca el punto decimal al final. ¿Cuántas veces voy a mover? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Entonces me va a quedar así. 4.0 o simplemente 4. Si es punto 0, me puedes dejar el puro 4. 4 por 10 a la 10.
y ya está escrito en notación científica. O sea, en vez de escribir todo este numerote, nomás lo escribimos así y así nos entendemos también. En este caso, este número es un número muy pequeño y este sí tiene punto decimal, pero no está escrito en notación científica porque el primer número no es significativo. Entonces tengo que mover este punto decimal hasta que me quede un número significativo. Es decir, este punto decimal yo tendría que ponerlo aquí, entre el 3 y el 6, para que me quede un número significativo del lado izquierdo. Entonces me va a quedar 3.6 por 10. Pero ahora fíjense bien, ¿cuántas veces lo voy a mover? Ahora no lo voy a mover hacia la izquierda, sino lo voy a mover hacia la derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces le ponemos 6. Pero como cambié el sentido de movimiento del punto decimal, este tiene que ser negativo. Entonces lo vamos a poner así, 3.6 por 10 a la menos 6. Así se escribiría en forma científica o en notación científica. ¿Cómo sería? Lo hablaremos lo mismo. Tendríamos que poner este punto decimal hasta aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4 veces. Entonces me va a quedar 1.5 por 10 a la menos 4, porque lo moví 4 veces. Bien, ¿qué hacemos en el proceso contrario? ¿Qué pasa si yo tengo un número en notación científica y ahora lo quiero escribir en notación decimal? Bueno, pues hacemos lo mismo. Fíjense, aquí tengo 3.16, pero como aquí tiene exponente 8, significa que tengo que mover el punto decimal 8 veces. Entonces, yo tengo que regresarlo hacia un número muy grande, porque como el exponente es positivo, me indica que son números muy grandes. Entonces voy a mover el punto decimal hacia la derecha 8 veces. Entonces quiere decir que si aquí tengo 3.16, le voy a tener que agregar varios ceros, así. Y entonces lo voy a mover 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. Y bueno, como el cero último ya no funciona, entonces lo puedo quitar. Este 0, es más, hasta el punto decimal lo puedo quitar. Y entonces ya me quedó ese número, que estaríamos hablando de 316 millones. Ya como el punto decimal va al final, entonces ya no es necesario ponerlo, ni tampoco poner el 0 que va después. Entonces ahí está. Es muy importante porque muchas veces nos confundimos porque pensamos que este 8 me indica que tengo que agregarle 8 ceros. No es así. Este 8 no me habla nada de los ceros. Me habla de las veces que tiene que moverse el punto decimal. Por ejemplo, en este segundo no tenemos punto decimal. Bueno, pues consideramos que el punto decimal va al final. Entonces aquí sería 7.0, porque aquí le podemos agregar el 0. Pero entonces hay que mover el punto decimal 5 veces, entonces le voy a agregar ceros aquí, los que quieran ustedes. Pero voy a mover 5 veces el punto decimal, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Estos ceros de aquí ya no cuentan, y como el punto decimal queda solito al final, también lo podemos borrar. Entonces quiere decir que el número que estamos representando es el número 700,000. Ahora, ¿qué pasa cuando los exponentes son negativos? Pues ya sabemos que cuando los exponentes son negativos, los números son pequeños. Entonces ahora el punto decimal lo voy a mover hacia la izquierda. Entonces me quedaría así, 2.5. Y ahora le voy a agregar ceros los que ustedes quieran del lado izquierdo. Como en este caso lo voy a mover 3 veces, entonces sería 1, 2, 3. Quiere decir que el punto va a estar aquí. Entonces, aquí no tiene caso que haya 2 ceros, entonces le puedo borrar 1 y entonces el resultado sería 0.0025, es decir, 25 10 milésimos. Aquí abajo hacemos lo mismo, tenemos el 5.318 y le voy a agregar, como son 8 veces, entonces hay que agregarle varios ceros. Inclusive se dice que le podemos agregar los 8 ceros que dice ahí. Y vamos a moverlo 8 veces. Aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. O sea, va a quedar hasta aquí. Y entonces el número que estaríamos hablando de es el número 5318. Y entonces serían milésimos, millonésimos, mil millonésimos, 100 mil millonésimos.
Entonces saben que 5.318 100.000 millonésimos. Este sería nuestro número en decimal, que es un número muy, muy pequeño. Bien, y entonces ustedes con esto ustedes van a poder hacer la tarea número 14. Entonces, estos números, este tipo de números se utilizan mucho en cualquier materia de las ciencias, por ejemplo en la física sobre todo, mucho se utiliza la notación científica. Es muy probable que ustedes hayan visto también este tema en la materia de ciencias, por ahí en la área de química, en la de biología. En muchas materias se utilizan números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, el diámetro de la Tierra es un número muy grande. La distancia de aquí a Marte también es un número muy grande. O a lo mejor el tamaño de una molécula es un número muy, muy pequeño. Entonces lo vamos a representar con números en notación científica, en números escritos más en corto, ¿verdad? Y entonces imagínense después para hacer operaciones, hacer multiplicaciones, hacer sumas o hacer restas con números muy grandes o números muy pequeños, pues también se llega a complicar. Entonces, después ya veremos cómo se hacen operaciones con números escritos en notación científica, que es muy sencillo. Entonces, jóvenes, con eso ustedes van a poder hacer la tarea número 14 y le esperamos que la entreguen el próximo lunes a las 8 de la noche.